Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muy buenos días, amados hermanos y oyentes de Radio del Pacífico. Es un placer volver a saludarles en el nombre del Señor Jesús. Gracias por vuestra preferencia y atención al escuchar nuestro programa todos los domingos. Y en esta oportunidad quiero hablar un tema que tiene relación con el estado moral y espiritual de nuestro país y de las naciones. En Isaías 33:13 en adelante dice la palabra: Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este capítulo 13 de Isaías es un capítulo histórico, pero también escatológico. El versículo 3 menciona a los que están lejos y a los que están cerca. Los de lejos son los invasores gentiles a la tierra de Israel, esto es, los asirios y los babilonios. Y los de cerca, sin duda, son los judíos que todavía permanecían en su tierra. En nuestro tiempo, los de lejos son los gentiles, es decir, inconversos. Y los de cerca, los cristianos que descuidan su vida espiritual y su comunión con Dios. El apóstol Pablo en Efesios 2:12 hizo esta aclaración. Cuando dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, se refiere a la vida antes de conocer a Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y los que estaban cerca eran los judíos. El tremendo golpe que Dios infligió a los enemigos de su pueblo sembró también terror entre los pecadores de Sión, es decir, entre los judíos. Como será entre los cristianos desobedientes y descuidados, a quienes les sobrecogerá el espanto por haber actuado de manera insincera. Habían pecadores que disfrutaban de los privilegios y servicios religiosos en Sión,
cuando presentaban sus ofrendas y escuchaban la lectura de la ley y hacían otras acciones religiosas. Pero su corazón no era recto delante de Dios. Pero al ver la destrucción de los enemigos, quedaban consternados y convictos en su conciencia y se preguntaban: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor y con las llamas eternas? ¿Quién es el fuego consumidor? En Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor, cuya ira es como llama y fuego. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para habitar con Dios y escapar del juicio venidero? Por eso nuestro tema para hoy es condiciones para librarse del juicio de Dios. Entre las condiciones, estos versículos mencionan en primer lugar caminar en justicia. Es decir, practicar lo bueno y lo justo delante de Dios y de los hombres, en una época de maldad, perversidad y desenfreno moral generalizado como en los tiempos de Noé. Dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de la maldad, de la perversidad y de la corrupción, Noé fue calificado por Dios mismo, que era justo y perfecto en sus generaciones. Por eso, caminar en justicia es actuar según las normas bíblicas, dándole a cada uno lo que le corresponde, tanto a Dios como a los hombres. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, entonces practicamos la justicia. Los únicos que podrán sobrevivir al juicio venidero serán aquellos que están en comunión con Dios Todopoderoso, por vivir en rectitud y practicar la justicia. No en vano en las Escrituras encontramos esa preocupación, como esta pregunta del Salmo 15:1 al 5. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. También en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hace una diferencia muy específica entre los que andan en malos caminos y practican la injusticia y los que andan según las leyes y los estatutos de Dios y practican la justicia. En segundo lugar,
para no ser condenados, según estos versículos, es hablar lo recto. Y hablar lo recto significa no calumniar, no usar mentira ni engaño para sacar provecho y perjudicar a otros. Hablar con honestidad y con sanas intenciones, con mesura y prudencia. Hablar verdad según el estado del corazón. Y el que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo. El que no hace juramentos falsos. Así que vivimos en un tiempo en que la maldición, la mentira y el engaño se han hecho tan naturales, tolerables, y la gente practica de manera constante para sacar provecho. Y usted, querido amigo, debe escuchar que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, dice la Biblia, de ella darán cuenta a Dios. Así que una de las razones o las condiciones para no ser condenado en la condenación eterna es usar la lengua en las cosas correctas, cosas que no hagan daño al prójimo. En tercer lugar, aborrecer la ganancia de violencia. Es bueno que usted entienda esto. Aborrecer la ganancia de violencia. Esa ganancia de violencia son asaltos a mano armada, saqueos, extorsiones, tomar lo ajeno por la fuerza, apoderarse con engaño como hacen los estafadores, o con astucia lo que no le corresponde legalmente. Nuestra sociedad está plagada de personas que ahora hacen ganancias por violencia. Estamos viviendo ese tiempo cuando los profetas, el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles ya habían anunciado. La situación en nuestro país se vuelve tan incontrolable porque todos los días vemos personas que extorsionan a los empresarios, a los negociantes, a los transportistas y cosas por el estilo. Así que estamos viviendo el cumplimiento de esos tiempos y nadie podrá detener todo este acto de barbarie. Necesitamos urgentemente volver la mirada a Dios y poner toda nuestra confianza en Él. En cuarto lugar, sacudir la mano para no recibir soborno. Sacudir las manos es dar evidencia visible y fehaciente que no tiene en las manos dinero mal adquirido. El otro sentido es tener las manos limpias de recibir o dar soborno para impedir que se haga justicia. Hoy, ¿cuántas personas tienen las manos manchadas por el robo, por el soborno y por recibir dinero de manera injusta e incorrecta? Debemos entender, queridos amigos, Dios aborrece y condena el soborno. Si usted es una persona que practica o que soborna a las personas, a las autoridades, soborna usted a abogados, a jueces, a policías, a congresistas o a los mismos ministros del Estado, debe entender que Dios aborrece y condena el soborno. La palabra de Dios dice: alborota la casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Eso está en Proverbios 15:27. No solamente que evita el soborno, sino aborrece el soborno, repudia el soborno, porque es un pecado terrible, es una maldad vivir del soborno y hacer cosas que aparentan ser buenas,
pero en base al soborno. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia, dice Proverbios 17:23. Y debemos hacer una clara diferencia entre el impío y el cristiano sincero. Para el impío es normal, para el que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, en su mente. Para el que no tiene temor de Dios, es natural practicar el soborno. Pero para el cristiano, el Hijo de Dios, el que conoce las Escrituras, el soborno debe ser motivo de aborrecimiento, de repudio, de rechazo. Dice la palabra, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando habla de príncipes, está hablando de presidentes, de reyes, de ministros, de congresistas, de jueces, de policías de alto rango, de militares, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todas estas maldades ahora se practican en estos niveles y parece ser una práctica tan natural, de modo que ya no se le considera como delito, como maldad. Pero todo eso ocurre cuando nuestros príncipes no tienen conocimiento de Dios, viven en el pecado y solo para satisfacer sus deseos personales. En quinto lugar dice la palabra, para no ser condenados, tapar los oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Cuán importante es esto? Las propuestas sanguinarias son conspiraciones para derramar sangre, invasiones a ciudades con violencia y asesinatos, e incursiones con destrucción y muerte. Nos preguntamos en estos momentos, y vamos a tomar en serio este asunto, ¿cómo está la tierra y las ciudades en estos momentos? Y nadie puede negar que las ciudades están llenas de violencia. En Génesis 6:11 el Señor en su palabra dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y el Señor Jesús dijo que esto sucedería con los días de Noé, ya en nuestra generación, en este tiempo. En el Salmo 55:9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y esto ocurre todos los días en nuestras ciudades. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y en Jeremías 6:6 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Esto se dijo para el pueblo de Israel antes de la cautividad con el poder militar de Babilonia. Ahora se dice para nosotros que la ciudad de Lima, que las principales ciudades de nuestro país y aún las ciudades pequeñas están llenas de violencia. Vemos asesinatos, vemos robos, asaltos, feminicidios, y no hay quien haga cesar este acto de barbarie en nuestras ciudades. No hay hombres que hagan respetar la justicia y los derechos humanos y la dignidad de las personas. Estamos en una situación sumamente complicada. Necesitamos, amigos y hermanos, tomar en serio este asunto. No podemos permitir que diariamente personas sean
asesinadas, sean asaltadas a mano armada. Los hijos de Dios debemos hacer algo, clamar al Señor, pero también hacer algo más para que nosotros detengamos toda esta ola de maldad. Dice la palabra: y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Así que esta es la realidad de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Y finalmente, dicen estos versículos, que para no ser condenados con ellos, cerrar los ojos para no ver cosa mala, no significa hacerse de la vista gorda ante la maldad, la violencia y los crímenes que se hacen cada vez más crueles, sino porque aborrecer el pecado de tal manera que no puede ver o complacerse con los que cometen estas atrocidades. Los que quieran preservar la pureza de su alma deben también cerrar los ojos a la tentación, desviarlos del pecado y de la vanidad del mundo y de los peligros que hay continuamente para ser arrastrados por los pecados de la humanidad. En Job 31, 1-4 dice la palabra: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, cuando uno se complace y se deleita viendo lo malo y viendo el pecado. Amigos y hermanos, en recompensa de estas decisiones sabias y firmes, vendrá el consuelo de Dios para animarnos en estos tiempos de extrema corrupción y maldad generalizada. Necesitamos urgentemente que Dios intervenga en nuestras vidas. Este hombre que cree en Dios y que teme a Dios estará a salvo, pues tendrá comunión con Dios, quien es fuego consumidor, pues para él será una luz en medio de la oscuridad. Los presentes apuros y calamidades no llegarán a hacerle daño, pues habitará en las alturas, refugiado en Dios, baluarte de rocas, el Dios Todopoderoso. Allí no le faltará nada de lo que necesite para subsistir. Tendrá el pan y el agua, por muy duro y estrecho que sea el cerco puesto a la ciudad. Quienes aman a Dios nunca carecerán de cualquier cosa que sea bueno para ellos, como dice la Escritura. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que hoy le invito a poner su confianza en Dios, a tomar en serio todas estas advertencias y enseñanzas de Dios por medio de sus profetas. Este fue el mensaje dado por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel. Y hoy para nosotros, los que escuchamos esta palabra, pidamos gracia y misericordia a Dios. Amado Dios de los cielos, que tengas misericordia de nuestros oyentes y que los ayudes, Señor, a poner su mirada en ti, a volver su confianza en tu gracia infinita, a arrepentirse de sus pecados cuando, Señor, no lo hayan hecho antes de escuchar esta palabra. Que tú, Señor, pongas tu temor en sus corazones. Padre, siempre habrán hombres íntegros, justos, y que vivan, Señor, en integridad, a pesar de la maldad, de la perversidad y la corrupción que hay en el mundo. Se afligirán al ver todas estas maldades,
Señor, y tomarán consejos de tu palabra y vivirán, Señor, para agradarte. Usa a esas personas para ayudar a aquellos que están hundidos, Señor, en todas estas cadenas de maldad. Ten piedad, oh Dios, de nuestro país, de nuestras ciudades. Ten piedad de las familias. Señor, tú puedes levantar un nuevo gobernante que tenga amor y compasión por la gente. Tú puedes levantar nuevas autoridades, nuevos jueces íntegros, jueces sinceros y honestos. También, Señor, congresistas que realmente tengan cuidado de las personas y no de sí mismos. Padre, es nuestra oración y levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, a tus siervos para usarlos en este tiempo tan complicado. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, necesitamos urgentemente que alguien tome la dirección de nuestro país, el destino de nuestras ciudades, hombres honestos y sinceros. Por eso estamos organizando el Congreso de Intercesión y Avivamiento. Les invitamos a unirse a este congreso para clamar y orar por nuestro país y por nuestras ciudades. Apresúrense para inscribirse. Recuerden la fecha del 28 al 31 de este mes. Todos ustedes son bienvenidos. Muchas gracias por vuestra gentil atención y que el Señor les bendiga grandemente. Hasta el próximo domingo. Si la iglesia está fría, tú estás frío. En medio de estos tiempos desafiantes, la iglesia necesita más que nunca levantarse en oración ferviente. Si la iglesia está enferma, tú estás enfermo. Del 28 al 31 de agosto, reuniremos a expositores nacionales e internacionales que compartirán temas sobre la oración e intercesión. Si la iglesia no tiene vida, no tiene fuerza para avanzar, tú estás en esa condición. Ven, únete a nosotros y sé testigo de lo que Dios hará en el 14º Congreso Internacional e Interdenominacional de Intercesión y Avivamiento. Aviva tu obra Lima 2024. Regresamos al origen, donde todo comenzó. Regresamos a la iglesia, la hermosa. Después de que termine este tiempo, nuestras iglesias no serán las mismas. Para mayor información, visítanos en www.congresoavivamiento.com. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.